Hola, ¿cómo están? Continuamos con el diseño de instalaciones para las industrias 2. En la unidad 3 de ventilación mecánica vamos a ver ahora la sexta parte, que es el cálculo de las necesidades de ventilación general. Bueno, es muy importante tener en cuenta, como habíamos dicho, que la ventilación general cumpla las funciones en espacios industriales o en el espacio que estemos dimensionando. Ahí sobre todo tenemos que cuidar que las condiciones de los trabajadores, de las personas que estén ahí, sean condiciones saludables y que cumplan el mínimo confort necesario. Muchas veces una nave industrial no se puede acondicionar totalmente en cuanto a la refrigeración del aire. No se puede poner aire acondicionado en toda una nave industrial. Entonces, por lo menos tenemos que poner una muy buena ventilación mecánica que va a hacer que prácticamente todo el año los trabajadores puedan trabajar en condiciones mucho más confortables. Conociendo fábricas vi que muchas veces las condiciones de trabajo realmente son inhumanas y las temperaturas son muy altas. No solamente porque no se ha colocado una ventilación mecánica, sino porque por las características de muchos talleres o fábricas ni siquiera se aprovecha la ventilación natural. Entonces la temperatura dentro de un galpón, por ejemplo, o de un tinglado que tiene chapa metálica, y sabemos cómo son las chapas metálicas en relación a la transmisión de calor, resultan más calientes adentro que afuera, aunque haga mucho calor. Eso es lo que tratamos entonces de corregir con la ventilación mecánica. ¿Dónde buscamos? Que la temperatura tenga un límite admisible. Por supuesto, sabemos que hay días del año en que sabemos que eso va a ser difícil, pero que sea así la mayor parte del tiempo. Que por supuesto no sobrepasemos el límite máximo de anhídrido carbónico que debe tener el ambiente y que se cumplan las renovaciones de aire horarias o caudal mínimo de aire por persona. Estos son entonces los elementos que vamos a considerar para hacer nuestros cálculos. Algo también muy importante es que no siempre vamos a tener el presupuesto para acondicionar un ambiente con refrigeración, ¿verdad? Con un aire acondicionado. Entonces la ventaja de la ventilación mecánica es que tiene un bajo costo. No hay excusa para tener entonces a los trabajadores o a las personas que están en un ambiente en condiciones que realmente son inhumanas, pudiendo instalar una ventilación mecánica de un costo muy razonable. Tengamos eso muy en cuenta siempre porque vamos a encontrarnos con esa realidad y vamos a encontrarnos con muchos industriales que quieran ahorrar a costa de estas cuestiones que al final les salen más caras porque sabemos que si no hay confort en un ambiente donde se está trabajando, los riesgos de accidentes, enfermedades, falta de concentración, fatiga son mucho mayores. Bueno, entonces vamos a ver el primer método de cálculo. El primer método de cálculo es según la temperatura límite. Este método de cálculo nos sirve sobre todo cuando la temperatura que nosotros buscamos es igual o un poquito mayor que la temperatura exterior. No vamos a poder conseguir una temperatura menor que la temperatura exterior por este sistema, a no ser que tengamos algún mecanismo de refrigeración natural del aire, como vimos, como vamos a ver en arquitectura bioclimática. Vamos a ver más adelante que hay algunos mecanismos de enfriar naturalmente el aire, sencillamente con ventilación, aprovechando especialmente la inercia térmica del suelo, que es una gran masa de inercia térmica que puede ayudarnos a enfriar el aire ambiente. Pero si no contamos con eso, entonces no vamos a poder tener una temperatura interior menor a la temperatura exterior. Entonces la fórmula que usamos es que el caudal de aire de renovación que vamos a buscar a través de la ventilación mecánica va a ser igual a la cantidad de flujo de calor que ingresa al ambiente, que ya sabemos calcular porque es el mismo cálculo que usamos para aire acondicionado, dividido este coeficiente que ya sabemos también qué significa. 17 significa es una conversión del calor específico del aire, del volumen también específico del aire y pasamos de horas a minutos, ¿no es cierto? Porque el caudal medimos en minutos, en metros cúbicos por minuto, mientras que la cantidad de calor estaba en kilocalorías por hora. Y este coeficiente era 170 cuando sabíamos que el aire del exterior, del aire acondicionado estaba 10 grados menos que el aire que queríamos obtener.
Entonces era 170, quiere decir que era 17 el coeficiente por cada grado. Y la diferencia de temperatura entre el ambiente exterior, que es TE, menos y el ambiente, la temperatura ambiente que queremos obtener, entonces obviamente esta temperatura va a ser mayor o igual a la exterior, nos da, dividiendo entre el caudal, de la cantidad de calor, cuánto caudal de aire exterior vamos a necesitar, ¿sí? También podemos transformar esto de metros cúbicos por minuto a metros cúbicos por hora, donde entonces 17 pasa a ser, pasa multiplicando a ser 0,3. El resto se mantiene igual. La temperatura mínima que vamos a obtener es la del aire exterior, que ya es una muy buena temperatura en horarios razonables, en días que no hace mucho calor, inclusive en verano a la mañana es una buena temperatura. Después ya empieza a no ser tan buena, pero por lo menos vamos a ver que está bien oxigenado ese ambiente. Otra forma de calcular la ventilación es en base al contenido máximo de anhídrido carbónico, que también es súper importante. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a calcular el contenido de anhídrido carbónico de las personas y su relación con el anhídrido carbónico que debe tener como mínimo el ambiente y el que tiene el aire exterior en una ciudad. Entonces tenemos que una persona desprende aproximadamente un 4% de CO2 del volumen total respirado. Y que en las ciudades el promedio de CO2 es 0,04% y que para que sea confortable estar en un ambiente, el aire de ese ambiente no debe sobrepasar el 0,14 del anhídrido carbónico. Con eso entonces ya podemos hacer los cálculos y vamos a tomar estos factores, ¿sí? Vamos a explicar cada uno de ellos. C, como siempre, es el caudal de aire de ventilación que queremos obtener. N es el número de personas. C minúscula es el caudal medio de anhídrido carbónico eliminado por una persona, en metros cúbicos por hora y por persona. Y la diferencia que vemos acá es AL es el porcentaje de anhídrido carbónico admisible como límite en el local, y AB es el porcentaje de anhídrido carbónico que contiene el aire de ventilación exterior. Así que habíamos dicho que en la ciudad está en el orden del 0,04%. Entonces acá tenemos un ejemplo, una persona que consume en promedio, si está haciendo actividades normales, medio metro cúbico de aire por hora, y ahí ya podemos obtener los valores. Ese medio metro cúbico de aire por hora que consume, por lo tanto, va a salir también de su respiración con un 4% de anhídrido carbónico, y ese es el que tenemos que eliminar. Por eso es que dividimos por esta diferencia entre el anhídrido carbónico admisible y el del aire exterior. Y nos da que necesitamos 20 metros cúbicos por hora para renovar el aire, entonces, en este ambiente donde hay una persona. Este es el caudal de renovación entonces que vamos a necesitar. Bueno, como hay un cierto grado de polución, también hay tablas que nos definen este aire de renovación según el uso que estemos teniendo. Vamos a ver eso a continuación. Entonces acá tenemos dos formas de calcular otra vez. Uno es por la cantidad de renovaciones por hora que tiene que tener el ambiente de acuerdo a los usos que tiene. Entonces tenemos como la tercera forma. La primera era según la cantidad de calor, la segunda es según la cantidad de anhídrido carbónico y la tercera según el uso del local. Entonces, según el uso del local también hay una tabla y vamos a encontrar muchas tablas. Esta es la tabla de Néstor Cuadri, que es nuestro libro de base de esta unidad. Podemos ver ahí entonces que de acuerdo al tipo de actividad nos da una tasa de renovación por hora que tenemos que hacer del aire completamente, ¿sí? Entonces el caudal va a ser igual al número de renovaciones por hora por el volumen de ese ambiente, que podemos calcular perfectamente conociendo sus dimensiones. La otra forma de calcular es el caudal por el número de personas por el caudal de aire de renovación por persona, que tenemos también en algunos casos las dos cosas. Fíjense, acá por ejemplo tenemos las dos cosas. ¿Por qué tenemos que hacer los dos cálculos? Porque puede ser que si hay pocas personas vamos a igual estar renovando el aire de la oficina por el tipo de uso, y si es que hay muchas personas este valor va a superar a lo que nos sale por la renovación de aire, porque también en función a las personas se va a renovar. Entonces tenemos que tomar el mayor, así mismo como hacíamos en aire acondicionado.
Con eso terminamos esta parte, nos vemos en la siguiente.